A ver, panorama económico que obviamente es duro con la clase media, pero además queda definir este tema de la clase media que ha estado bastante en la nebulosa durante el último tiempo y que ahora, ya con este estudio, queda un poco más definido. Vamos a tomar contacto con Rodrigo Palma, economista y director ejecutivo de RPBM Consultores. ¿Cómo está, Rodrigo? Bienvenido a Chilevisión Noticias. Hola Pablo, ¿cómo estás? Buenas noches. Buenas noches, gracias por estar con nosotros, Rodrigo. Y lo primero es preguntarle si, en su visión justamente economista y tal vez lo que dicen los colegas, ¿está usted de acuerdo con esto de los 6 millones de personas que pertenecen a la clase media? La verdad es que por definición, como están definidos los estatus socioeconómicos, sí, y la verdad es que abarca gran parte de la población. Entonces, la verdad es que además no solamente considera elementos como el ingreso, sino que además considera algunos tipos de consumo, ¿verdad? La educación de las personas, entonces la verdad es que se hace bastante interesante. Ahora, creo que hay que hacer algunas mediciones que son un poco más complejas para poder clasificarlo de mejor manera, ¿no? Como por ejemplo considerar cuáles serían los excedentes que le quedaría a una familia para gastar una vez que hayan hecho los gastos básicos, como por ejemplo los gastos de vivienda, los gastos de salud y los gastos en educación. Creo que a partir de ahí recién podríamos hacer una clasificación bastante mejor. Ahora, ¿le sorprende en cuanto a esta fotografía que hace Equifax de que de este grupo de 6 millones, la mayoría, es decir, más de 3 millones, no posea ni una casa ni un auto, sobre todo el tema de la casa, cuando uno esperaría que la clase media por lo menos tiene mayor acceso a créditos hipotecarios, tal vez, o tiene una mayor capacidad de ahorro, por ejemplo, para acceder a una vivienda que podría ser que vengan con ese resabio desde años anteriores y que ya lo tenían y tal vez la vendieron? Ahí es bastante decidor justamente el estudio. Claro, hay bastante elementos que hay que considerar ahí, ¿no? Uno, el que señalas tú, que efectivamente hay personas que a partir de la pandemia fundamentalmente vieron muy desfavorecida su situación económica, y muchos debieron vender sus propiedades y sus vehículos, por tanto, evidentemente hoy día observamos una baja en eso. Pero además de eso, tenemos que considerar que la clase media es precisamente aquel sector que queda como el jamón del sándwich, ¿no? Que en estos periodos no alcanza, sus ingresos son demasiado altos para recibir ayuda, pero tampoco sus ingresos son lo suficientemente altos como para poder subsistir en periodos de crisis. Entonces hace complejo fundamentalmente porque gran parte de esta población tiene gran parte de su consumo privado. Me refiero a fundamentalmente la salud, muchos de ellos tienen planes de ISAPRE, por ejemplo, que los cuales se han ido encareciendo, y gran parte de esta población tiene, por ejemplo, a sus hijos en colegios privados, que esto implica un gasto importante dentro de su canasta de consumo. Ahora, eso es importante. Entonces, tal vez podría ser que esta clase media, esta parte de la clase media, que no tiene una vivienda donde vivir propia, no tiene tampoco auto, puede ser que sea una, y lo voy a poner entre comillas, decisión para priorizar otros temas, es decir, no es que esté tan mal como para decir no tiene ni siquiera una vivienda para despreocuparse del arriendo. Yo creo que en gran medida va por ahí, ¿no? En gran medida hay una decisión de por medio que tiene que ver con priorizar ciertos elementos que se consideran incluso más importantes que una vivienda, como por ejemplo la educación y la salud de los hijos. Yo creo que por ahí apunta el asunto, lo cual no deja de ser preocupante, Exacto. porque lo que está diciendo es que finalmente las familias tienen que destinar gran parte de sus ingresos para salud y gran parte de sus ingresos para educación, y eso le impide tener bienes durables, que son aquellos que a lo que apuestan la mayoría de las familias, ¿no? A tener a lo menos una casa propia. Y ahí viene un punto importante. ¿Será necesario? A ver, han salido varios estudios donde dicen que los jóvenes no quieren tener casa propia, que prefieren el arriendo. No sé si será tan así justamente. Al menos a mí no me han hecho la pregunta y yo diría que no inmediatamente. ¿Será necesario tal vez tener una vivienda con la situación económica? Muchos dicen, ¿saben qué? Prefiero pagar un poco más por una vivienda que me sea cómoda en vez de tener que aguantar harto tiempo para comprar una vivienda. Más allá de la situación económica, estamos hablando ya, pongámoslo en niveles generales, fuera de pandemia, dentro de pandemia. ¿Será esa tal vez una visión nueva y que tal vez ya venía desde años anteriores? Puede ser, pero yo creo que más que una decisión de ese tipo, tiene que ver más con una imposibilidad hoy día poder acceder a eso, a los valores de la Ya. vivienda.
A mí me tocó estar en España justamente cuando eh, se infló demasiado la burbuja inmobiliaria y teníamos una situación bastante similar a la de acá, donde para los jóvenes hacía totalmente imposible poder acceder a una vivienda, donde los jóvenes cuando se iban de la casa de sus papás, que se iban a edad muy avanzada, lo hacían o se iban a vivir con amigos o se iban a vivir con su pareja, porque era imposible que un joven pudiera acceder ni siquiera a un arriendo de un departamento. Entonces, hoy día estamos en una situación bastante similar a la de Chile, donde hoy día un joven que lleva 3 4 años de universidad, o sea, que ya salió de la universidad, por ejemplo, o sea, es decir, son aquellas personas que van a optar a un ingreso bastante alto, le es muy difícil poder acceder a una vivienda porque los precios están demasiado elevados y las condiciones para los créditos también son bastante complejas, lo que hemos hablado un par de veces anteriormente, la cantidad de ahorro que se exige lo hace mucho más complejo. Entonces las condiciones se hacen cada vez más difíciles para que la clase media efectivamente pueda acceder a una vivienda, lo que nos lleva a esta situación. Me queda justo eso, el tema de la clase media, la definición. Porque uno dice, por ejemplo, jóvenes que salen de la universidad que tal vez tienen un ingreso alto o medianamente alto, pero que aún así no pueden acceder. ¿Dónde está la clase media? Tanto en persona como en familia, para que también la gente entienda hasta la realidad propia, porque algunos pueden decir, ¿saben qué? Yo no soy clase media y la verdad es que sí. O algunos dicen, no, yo soy clase media y la verdad es que están bastante pasados por todo lo que tienen y también por los ingresos que manejan. Sí, se definen por grupo, ¿no? En este caso, al grupo C3 se le define como aquella familia que tiene un ingreso per cápita, es decir, promedio de 1 millón de pesos. Es decir, si son 4 personas en la familia, que se establece como la familia estándar, de hecho, clase media, eh, los padre y madre y 2 hijos, por eso serían 4 personas, y hablaríamos que esa familia tendría un ingreso de 4 millones de pesos para el grupo C3. Y para el grupo C2 hablamos de que el ingreso es de aproximadamente 1.460.000 por persona, o sea, serían aproximadamente 5.600.000 pesos por familia, para ser clasificado como clase media. Por tanto, a partir de esta definición, efectivamente yo creo que muchas de las familias que se consideraban clase media van a ir quedando fuera, porque no son ingresos bajos, son ingresos bastante elevados, Y qué punto muy importante. bastante de por sobre el promedio, perdón. Además, y además está ese punto importante, son C3, C2, son dos grupos que además tienen estas diferencias y que agrupan dentro de la clase media. Las políticas, a su visión, Rodrigo, las políticas de Estado, las políticas de apoyar tal vez a la parte más rezagada de la clase económica, ¿han ido en esa línea o la verdad es que solo se preocupan de la clase más baja y la verdad es que la clase media, como usted lo decía, queda en esto de no me alcanza para más, pero tampoco me alcanza para las ayudas que me entrega el Estado? La verdad es que han habido algunos elementos, ¿verdad?, que se han considerado hacia allá, como por ejemplo algunos subsidios habitacionales específicamente dirigidos a segmentos un poco más altos de clase media, pero la verdad es que, y algunos bonos, ¿verdad?, que han ido avanzando desde el 20, 40 hasta el 80% de la población con menos ingresos en el país, pero la verdad es que son muy bajos. Son muy bajos, la verdad es que la clase media en general, aquellas personas que tienen este nivel de ingresos, es muy difícil que puedan obtener algún beneficio del Estado. Y ahora, Rodrigo, viéndolo hacia el futuro, año 2023, recesión, lo más probable es que sea un año, ojalá lo olvidemos rápidamente por todo lo que dicen y ojalá que pase también lo más rápido posible porque todos dicen que va a ser un año malo, ojalá que no lo sea así. Para el año 2024, 2025, ¿esta realidad se podría cambiar en algo? Es decir, que las personas que no poseen una casa, una vivienda, quiero decir, y un auto, sean la minoría o tal vez podría existir también un cambio de paradigma. Yo creo que respecto del auto hay que tener algunas observaciones, ¿no? Porque el parque automotriz en Chile es bastante amplio. Sí. Entonces, si hubiese mucho más acceso a vehículos, no sé si podríamos transitar en la ciudad, la verdad. Yo no sé si es recomendable eso. Ahora, respecto de la vivienda, efectivamente tenemos un problema importante ahí porque los precios han seguido aumentando. Incluso a pesar de la amplia oferta que ha habido tanto de casas como de departamentos, los precios han seguido aumentando. Por tanto, la verdad es que
no veo en ese sentido que haya una disminución en el precio y seguramente sí observaremos que ya a mitad del próximo año las tasas de interés debiesen tender a disminuir un poco. Por tanto, por esa vía se podría hacer un tanto más accesible y seguramente a partir de la baja en la demanda de casa, precisamente la inmobiliaria, haber una mayor oferta, por tanto, ahí podríamos ver por lo menos mayor acceso. No sé si una disminución en los precios, pero por lo menos que se empiecen a generar una serie de ofertas para poder acceder, en este caso, a comprar una vivienda. Y ahí tal vez voy a salir un poco el tema, pero obviamente para ver si, si ocurre o no este cambio en cuanto a más personas que tengan de la clase media una vivienda, ¿debería existir un apoyo desde el Estado para que los precios de las viviendas se regularicen o al menos disminuyan un poco, se estanquen por lo menos, o eso no sería conveniente para también la economía de nuestro país? Es complejo establecer un mecanismo que ayude a las personas y que no vaya en directo beneficio finalmente de las empresas. O sea, decir que las empresas no se apropien finalmente de ese mecanismo que iría a ayudar a los consumidores. Por tanto, se hace bastante difícil poder establecer en este caso un subsidio distinto a los ya existentes para favorecer en este caso a los consumidores para que puedan acceder en este caso a una vivienda. Entonces ahí la alternativa quedaría únicamente en subsidios tal vez aumentados en monto y con otros beneficios, por ejemplo, perfecto, usted tiene más ahorro, lo voy a beneficiar a usted. Podría ir por esa línea. Exactamente, porque si no la otra posibilidad sería fijar precios y ya hemos conversado cuáles son los problemas de la fijación de precios. Por tanto, efectivamente, lo que tenemos que buscar es otras vías, otros mecanismos que finalmente hagan que los precios de la vivienda ojalá tiendan a no seguir creciendo de la manera como lo han hecho en el último tiempo y además tratar de favorecer el acceso a la vivienda. Pero Exactamente. es complejo porque estamos trabajando en la oferta y la demanda y el precio va siempre a tender al aumento. Exactamente. Incluso con la poca demanda que ha tenido, aún así los precios siguen aumentando durante estos días. Rodrigo Palma, economista y director Exactamente. ejecutivo de RPBM Consultores. Gracias por esta conversación.